Llegó la hora de la comida. Quiero que por favor todos estemos de pie y muy atentos a lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Quiero que mantenga su Biblia abierta, por favor. Vamos a estar meditando hoy bajo el tema poca o mucha fe. Y lo de la fe, hermanos, es algo progresivo. De una u otra manera, creo que todos tenemos fe porque la traemos a veces desde nuestro nacimiento. Nuestros padres nos educaron, nos enseñaron acerca de Dios. Y creer en Dios ya es tener fe. Pero conocer personalmente a Dios, creo que no nos alcanza ni toda la vida. Hay personas que han llegado a 90, a 100, a 110, 120 años, hablando terrenalmente, y no han podido llegar a conocer todas las dimensiones de Dios. Porque Dios es profundo. Él tiene tantas profundidades, ¿verdad? Que cuesta llegar a entender quizá un 100% a Dios. Pero que es importante dejar marcado en nuestras vidas lo que es realmente la fe en Dios. El libro de Romanos, quiero que abra por favor el libro de Romanos capítulo 8. El verso 19 vamos a estar leyendo. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será, dice, liberada de la esclavitud de opresión a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tome su lugar, por favor. Lo que es la fe, hay que tener bastante fe y hay que tener a veces poca fe. ¿Cómo podemos llegar a medir la fe nosotros? La podemos medir quizá en pequeñas cápsulas o pequeños grados. Si un día nos tocara hacer una pesa y pesar la fe en su menor tamaño, creo que nuestro Señor Jesucristo dijo que era como el grano de mostaza, tan pequeñita como el grano de mostaza. Y se ha encontrado que se han fabricado ya balanzas que pesan hasta una letra. Si la letra de la Biblia, una pequeña letra de la Biblia se recorta o es recortada con una tijera, se puede pesar cuánto pesa una letra, que para mí que es algo muy pequeño. Pero un granito de mostaza todavía quizás sería algo más pequeño porque realmente es pequeño. Pero dice la Biblia que Dios tiene una balanza en el cielo que pesa hasta los espíritus. Imagínense la balanza de Dios, pesar los espíritus, pesar algo invisible. Estamos hablando de pesar una de las partículas más pequeñas que se ha creado o se ha descubierto, es el átomo.
pero aún el átomo, siendo algo invisible, siendo algo que al ojo humano no se puede ver, aún el átomo tiene otras 4 partículas más pequeñas, se llaman partículas subatómicas, que son tan pequeñas que son muy difíciles de ver, excepto que sea por un microscopio o un telescopio para poder ver una partícula muy pequeña. Entonces, la fe la podemos medir nosotros con algo tan pequeño como una partícula de un átomo, que es muy pequeño, como también podemos llevar el nivel de la fe a algo tan grande como para inventar el mundo, el universo, todo lo que concierne al universo, hablando de el sol, la luna, las galaxias, ¿verdad? Hablando de todo lo que existe en el universo, hasta el mundo. La Biblia dice que todo el universo fue hecho y fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, mire bien, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por eso es que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, creemos realmente en que si de la nada Dios pudo hacer algo tan grande como es lo que hoy existe, ¿por qué nosotros no vamos a poder levantarnos de las adversidades por medio de la fe que ya tenemos? Por medio de la fe que hay dentro de nosotros, podemos crear muchas cosas en el nombre del Señor. Entonces, en el verso 22 dice: porque sabemos que toda la creación, aquí lo dice, gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Mire bien, o sea que la creación misma, yo no me estoy inventando nada, es lo que dice la Biblia. La creación misma gime por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios o líderes de una iglesia, no podemos soñar con cosas pequeñas. No podemos soñar en que podemos tener cositas. Sí, todo puede empezar de pequeño a más. De pequeño a más grande. Todo puede empezar así. Pero que de la nada Dios puede hacer algo grande, lo puede hacer. Por eso a mí no me emociona ni me sorprende cuando encuentro personas tan débiles en su fe que no pueden lograr nada y aún teniendo recursos. Porque hay gente que, mire, hay gente que no hace nada aún teniendo algo, y hay gente que no teniendo nada hacen mucho. Y la vida del creyente es que debemos de aprender a hacer las cosas de Dios a toda costa. ¿Estamos aquí? Miren lo que dice Isaías capítulo 47, capítulo 43, el verso 1. Ahora dice: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Le está diciendo Dios a Jacob: yo te redimí de la nada, yo te redimí, te di un nombre. Hijo mío eres tú. Así le dice, hijo mío. O sea que al principio Jacob no era nadie.
Y ahora él llegó a ser hijo de Dios. Vea conmigo Mateo capítulo 6. Capítulo 6, el verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Mire, escuche, porque Dios no nos da opción de que dejemos de servir. Hay que servir. Dios siempre quiere que sirvamos. Nosotros de una u otra manera tenemos que ser útiles en la obra del Señor y en aquello a lo cual fuimos llamados. Debemos de ser útiles. Pero dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Pero que hay que servir, hay que servir. Ahora, esto es un juego de palabras porque de servicio hay que servir. ¿Estamos de acuerdo en eso? El problema está en que no es lo malo no es la riqueza. No es el dinero, ni las posesiones, ni las propiedades que alguien tenga. El problema está que inclinemos nuestro corazón a las riquezas. Porque Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces hay personas que no le sirven a Dios porque le sirven realmente a las riquezas. Están cuidando la cama, cuidando la cocina, cuidando la casa, cuidando el carro, cuidando los terrenos, cuidando el ganado, cuidando las propiedades que tienen, cuidando a la mujer, cuidando los hijos, cuidando aquí, cuidando allá, y se pasan todo el tiempo cuidando. Eso es inclinarse a las cosas materiales, y eso se convierten en ídolos. Se convierten en ídolos para nosotros si no tenemos cuidado. Si no sabemos cuidar, si no sabemos realmente depender 100% de Dios. Entonces, por eso dice aquí la Biblia que no podemos servir a Dios y a la riqueza. Vea conmigo el capítulo 13, ahí de Mateo. Capítulo 13, el verso 31. Mire lo que dice. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. O sea que la clave del éxito de la semilla de mostaza es tener una visión, que aunque sea la más pequeña de todos los granos, de todas las hortalizas, de todo, pero la visión que ella tiene es convertirse ¿en qué? En un árbol grande, un árbol fuerte. Vea conmigo allí siempre Mateo capítulo, ahí el capítulo 17, el verso 20. Mire lo que nos dice la palabra del Señor, el verso 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea que cuando creemos en lo que Dios nos dice, le creemos a su palabra, nada nos es imposible. Hay personas que llevan años en el evangelio y a veces
se entretienen en cosas tan pequeñas que se les hace difícil servir a Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, ahí el verso 28. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el heno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que si el día tiene 24 horas, como todos conocemos las 24 horas, ¿verdad? Aunque para muchos de los que realmente sí trabajamos en el reino de Dios, ya no son 24, a veces son 25 horas las que trabajamos, porque siempre se nos agregan cosas extras que tenemos que hacer en la vida. Pastor, ¿por qué dice eso?, dirá alguien. Sí, porque el trabajo que a alguien en la iglesia, en el reino, le corresponde hacer, como no lo hace, le toca hacerlo al pastor. Como hay tanta irresponsabilidad dentro de la iglesia, dentro de la grey de Dios, que hay gente tan irresponsable que con un pequeño dolor de cabeza, que me duele una uña, que me duele el pelo, que cualquier cosa tan pequeña, tan mínima, dejan de amar, dejan de servir a Dios, entonces se le recae al pastor. Ay, que lo haga el pastor, que lo haga él, que cante él, que toque él, que parecemos los pastores, a veces parecemos orquesta, nos toca hacer de todo, mis hermanos, lamentablemente decirlo, pero es por la gente irresponsable, que no tienen una responsabilidad y no tienen el carácter diseñado y formado por Dios para enfrentar sus propios desafíos. Algo más que sucede con la gente que he visto yo a lo largo de los años es de que siempre están viviendo con fe prestada. Nunca pueden alcanzar su propio nivel de fe. No, tengo que vivir de la fe del pastor, la fe del diácono, la fe de la diaconisa, la fe de la iglesia, la fe de los miembros de la iglesia. No tienen su propia fe diseñada. Pastor, ore por mí, ayune por mí, vigile por mí, haga esto por mí, aquello por mí. Ah, bien, ¿y ellos qué? Con la panza para arriba, en la cama, durmiendo, descansando, reposando, tranquilos. Ve comiendo, bebiendo, tranquilos. Ay, que el pastor ore por mí. Entonces se le recae a ciertas personas dentro del reino de los cielos, se nos recae la responsabilidad. Y a veces, mis hermanos, lo hacemos con mucho carácter, lo hacemos con mucha, realmente lo hacemos porque hay que hacerlo, ¿verdad? Porque el reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. La gente que tiene valor, que tiene valentía de enfrentar. Y por eso dije al principio que hay quienes que tienen poca fe, tan poca que tienen,
que con que un gato entró a la casa, que un ratón entró a la casa, que una cucaracha se movió por ahí, ya no vienen a la iglesia y le huyen a los compromisos y le huyen a la obra del Señor. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo, la gente no pierde la salvación por no venir a la iglesia, por no estar en el ayuno, por no estar en la vigilia. La gente no pierde la salvación por ser irresponsable en la iglesia. El problema está en que en aquel día, la Biblia dice que vamos a ser premiados, va a haber premios, van a haber galardones que el Señor nos va a dar a todos aquellos que sí trabajamos en la obra del Señor. Entonces puede ser que entres al cielo, no te digo que no, puedes entrar al cielo, pero ¿qué cuenta le vas a entregar a Dios? Si a Dios nadie le puede mentir, mis hermanos. ¿Habrá algo que se le pueda esconder a Dios? No, a Dios nadie le puede mentir ni le puede engañar. A mí me pueden engañar, a mí me pueden mentir, yo les puedo creer sus mentiras, pero a Dios nadie lo engaña. ¿Cuántos alaban al Señor? El capítulo 17 de Mateo, mire lo que dice, el verso 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mire, escuche, no pudimos echarle fuera. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: quítate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El problema está en que Dios ya nos dejó a nosotros herramientas. ¿Cómo es posible que nosotros los líderes, los pastores, sí podemos vivir? Sí podemos disfrutar de la vida abundante, vida de bendición que Dios nos da. ¿Y cómo es posible que hay gente en las iglesias, en la obra del Señor, que todo el tiempo se andan quejando, todo el tiempo están ahí con que, ay, no tengo, no puedo, no aquello y allá, y aquí que allá, que aquí que allá, y que aquí que allá? ¿Y por qué los cristianos, los pastores, tenemos que lidiar con tanto asunto, con tantas dificultades y sobresalimos? Y gracias al Señor que estamos en el siglo, escuche, estamos en el siglo XXI, donde la tecnología, la electricidad, los recursos, ahora los tenemos a nuestro alcance. ¿Estamos aquí? Amén. Tenemos a nuestro alcance los recursos que Dios nos quiere dar. Vea conmigo el capítulo 8 de Mateo, verso 25. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aprendiendo? El verso 25 de Mateo capítulo 8 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa era la gran tempestad, ¿verdad?, que había en el mar. Y yo quiero que aprendamos algo hoy esta tarde, este día. Y es de que todas las pruebas y dificultades que se vivieron en la época de Jesús fue para darles a los discípulos una lección. Como dicen por ahí, voy a decir así, pero es la verdad. El tigre, de tantas rayas que tiene, una más ya no le hace falta. Ya ni le sobra ni le falta. Cuando Jesús miraba las tempestades, Jesús miraba los problemas de la gente, Él veía que la gente, teniendo la fe que tenían, no podían hacer algo. No se atrevían a decirle al Señor: Señor, yo lo voy a hacer por ti, ¿ok? Viento, detente. Mar, ponte en calma. Si ellos hubieran intentado, escuche bien, si los discípulos del Señor hubieran hacer algo, lo hubieran podido hacer en nombre del Señor. La Biblia dice que en Mateo capítulo 10 y en Lucas capítulo 10 habla de que Jesús mandó a los 12
a cumplir una misión, a reprender demonios, a sanar enfermedades. Y dice que cuando regresaron, dice en el capítulo 10 de Mateo, de Lucas, dice que cuando regresaron diciéndole: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo: no maravíllense por eso, sino maravíllense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los discípulos, si lo intentan, lo alcanzan. Pero eran hombres de poca fe. Aquella tempestad estaba que ya iba a hundir la barca. Aquella tempestad estaba tan difícil que ellos sentían que ya no podían remar. Estaban a medio mar. Era de noche. Habían grandes truenos, grandes relámpagos. Sin embargo, cuando despiertan a Jesús, porque Jesús estaba en la popa, él estaba dormido, tranquilo. Arriba en el barco había gran tempestad. Los discípulos estaban preocupados, estaban cansados, estaban afanados, pero Jesús estaba tranquilo. ¿Estamos aquí? Amén. Los discípulos, Jesús estaba tranquilo. Ellos llegan a molestarlo y le dicen: ¡hey, Señor! ¿Qué te pasa? Y es feo, hermanos, que uno durmiendo tranquilo, ¿verdad? Recibe esas llamadas que a veces uno recibe que, uno no quiere que lo despierten. El alarma, si suena, uno no quiere que la alarma suene. Uno quiere dormir tranquilo, quiere descansar. Después de quizás 2 o 3 días de trabajar duro, uno está descansando, no quiere que nadie lo moleste. Yo, cuando alguien me llama y me dice: pastor, ¿qué? ¿Lo molesté? ¿Está dormido? Yo digo: sí, claro, estaba durmiendo, estaba descansando. Y si es algo importante, pues acepto la llamada y miro: ok, está bien. Pero si me llaman solo para preguntarme cualquier cosa barata, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Lo reprendo, le digo: hey, déjeme dormir. Aún los discípulos, gente que está a mi alrededor, si me andan llamando por cualquier cosa, que no me llamen. Si quieren platicar, hay tanta gente desocupada afuera que no está haciendo nada en el reino de Dios, que están sentados, que están de balde. Ellos sí pueden platicar toda la noche si quieren, pero yo me paso ocupado haciendo la obra del Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces Jesús les dice: ¿por qué me molestan? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Y qué hizo Jesús? La solución más fácil: reprender al viento, reprender al mar. ¿Y qué se hizo? Grande bonanza. Y los hombres decían, los discípulos decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mis hermanos, las situaciones que se presentan a nuestra vida van a ser solucionadas cuando tenemos fe y clamamos a Dios con mucha fe. ¿Estamos aquí? Amén. Vea conmigo Marcos, con esta cita bíblica termino. Marcos capítulo 40, Marcos capítulo 4, si no me equivoco. ¿Lo encontraron? Marcos. Capítulo 4, el verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjese que le voy a decir algo, pero hay muchas personas que se quedan asombradas de cómo uno puede lograr cosas en el Señor. La fe es la que mueve montañas. Si tenemos fe, lo vamos a poder lograr todo, lo vamos a poder hacer en el nombre del Señor. Y solo la palabra fe nos lleva a nosotros a recorrer toda una vida
sirviendo al Señor. La gente estaba preocupada de que no podían ellos hacer algo que podían hacer, pero no lo hacían porque tenían poquita fe. Y el caso que tú tengas poca fe o tengas mucha fe, si tienes mucha fe, gloria al Señor, porque vas a poder mover las montañas. Pero si tienes poca, también lo vas a poder hacer, porque la fe es progresiva. Tú empiezas a creerle a Dios en áreas mínimas, en áreas pequeñas, y terminas creyéndole por cosas muy grandes. ¿Estamos aquí? El problema de nosotros está que porque tenemos tan poquita fe, no empezamos algo. Pero Dios a veces está esperando que nosotros empecemos. Empieza con algo. Y cuando empiezas, Dios te da la victoria. Amén. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos de las redes sociales, a todos los que a diario están conectados con nosotros, a nuestros hermanos y amigos de México, nuestros hermanos y amigos de Colombia, de Venezuela, a los hermanos de Centroamérica, ¿verdad? Dios bendiga a todos los de Belice también, y a todos los de las islas del Caribe también le damos la bienvenida, y a todos en Europa, en Asia y donde quiera que se encuentren, reciban un cordial saludo desde aquí de Washington, D.C. Amén. En el capítulo 5 de Lucas, el verso 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los conceptos religiosos que muchas veces podemos tener pueden impedir que un milagro suceda. Hay personas que están clamando a Dios por un milagro. Si tú eres persistes en clamar a Dios de día y de noche y pedirle al Señor que haga un milagro, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Conmigo Dios ha hecho muchos milagros. Conmigo Dios se ha manifestado de una manera especial. Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios ha hecho cosas grandes. Pero he sido persistente, perseverante en querer lograr lo que nos proponemos hasta recibir la respuesta de Dios. Y hay muchas personas que lamentablemente empiezan pero no continúan, y muchas personas empiezan muy bien pero no continúan. A la mitad del camino se presentó un problema y el problema lo detiene. Cualquier obstáculo puede ser. Si nosotros perseveramos creyendo en la palabra del Señor, el Señor se va a manifestar. El Señor va a manifestar un milagro, el Señor va a manifestar su poder, porque Él tiene el poder y nosotros clamamos y oramos al que todo lo puede.